Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy queremos presentarles 50 preguntas difíciles de la Biblia. Nos encanta comprobar nuestro conocimiento de la poderosa palabra de Dios. ¡Comencemos! Además de hebreo, ¿en qué otro idioma fue escrita la Biblia? ¿En griego, arameo o ahí son ciertas? Y la respuesta es C, A y B son ciertas. También se escribió alguna parte en griego y en arameo. Marcos 5:41 y Efesios 5:26 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta, ¿qué significan las palabras arameas talita kumi? Sal fuera, niña levántate o nacer de nuevo. Y estas palabras significan niña levántate. Las usó nuestro Señor Jesús para resucitar una niña. Marcos 5:41. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra aramea efata? A, sé abierto, B, sé libre o C, sé sano. Terminó el tiempo y la respuesta es A, significa sé abierto. Marcos 7:34 y 35. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra aramea Abba? A, padre, B, papito o C, A y B son ciertas. Y la respuesta es C, A y B son ciertas. Significa padre o papito, una forma cercana de llamar a nuestro Padre Celestial. Marcos 14:32 al 36. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra aramea Gólgota? A, tormento, B, calavera o C, A y B son ciertas. 2, 1, tiempo. Y la respuesta era la B. Significa calavera, que fue el lugar donde crucificaron a nuestro Señor Jesús. Marcos 15:22. Siguiente pregunta. ¿Qué significan las palabras arameas Eloi, Eloi, lama sabactani? A, Dios mío, B, ¿por qué me has dejado? O C, A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, A y B son ciertas. Significa Dios mío, ¿por qué me has dejado o por qué me has desamparado? Marcos 15:33 y 34. Siguiente pregunta. ¿Con cuál de los hijos de Adán comienza la narración de su descendencia? A, con Set, B, con Caín o C, con Enoc. Y la respuesta es la A, con Set, su hijo. Génesis 5 del 1 al 5 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál libro sigue después del libro de Ageo? A, Habacuc, B, Nahum o C, Zacarías. Pues en la forma en que está ordenada la Biblia dice que el libro de Zacarías continúa después de Ageo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando terminó el diluvio y bajó del arca? A, celebró la Pascua, B, edificó un altar o C, se embriagó. Vamos a ver si lo sabías y la respuesta es muy bien, la B, edificó un altar. Génesis 8, 19 y 20 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la tierra donde los hombres construyeron la torre de Babel? A, Mamre, B, Mara o C, Sinar. Y la respuesta es la C. Esta tierra se llamaba la tierra de Sinar. Génesis 11, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la única mujer en la Biblia de la que se menciona la edad de su muerte? A, Sara, B, Raquel o C, Abigail. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, A, Sara. Génesis 23, versículo número 1. Y atentos a esta pregunta. ¿Cuántos años tenía Sara cuando murió? A, 115 años, B, 127 años o C, 109 años. Muy bien, si dijiste 127 años, contestaste correctamente. Génesis 23, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la única persona que la Biblia presentó como rey y sacerdote a la vez? A, David, B, Salomón o C, Melquisedec. Y la respuesta es la C, Melquisedec. Génesis 14, versículo 18 lo menciona. Siguiente pregunta. Melquisedec es mencionado en 3 libros, Génesis, Salmos y ¿en cuál otro? ¿En Romanos, en Isaías o en Hebreos? Vamos a ver, la respuesta era muy bien la C, en la carta a los Hebreos. Ejemplo de ello, Hebreos 7, versículo 1, lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿A quién se le presentó y le bendijo este Melquisedec? ¿A Jeremías, a Abraham o a Moisés?
Y si estaban concentrados, saben que muy bien en el libro de Génesis se encuentra Melquisedec. Entonces fue a Abraham. Génesis 14, 17 al 24. Siguiente pregunta. ¿Qué le entregó Abraham a Melquisedec después que éste lo bendijo? A su cinto, B, sus diezmos, o C, una torta cocida. Y la respuesta es muy bien, la B, le entregó sus diezmos, lo dice Génesis 14, versículo número 20. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pares de hermanos gemelos menciona abiertamente la Biblia? A, 2 pares, B, 3 pares o C, 5 pares. Y la respuesta es muy bien, por lo menos menciona abiertamente 2 pares de gemelos, en Génesis 25 y en Génesis 38. Siguiente pregunta. Aparte de Esaú y Jacob, ¿cuál fue el otro par de gemelos en la Biblia? A, Ira y Súa, B, Fares y Zara o C, Onán y Ela. Y la respuesta es la B, muy bien. Fares y Zara, Génesis 38 del 27 al 30 los menciona. Siguiente pregunta. Aparte y después de Cristo, ¿quién fue el primero en predicar a los samaritanos? ¿Pedro, Saulo o Felipe? Y la respuesta es muy bien, fue Felipe en Hechos capítulo 8, versículo número 4 en adelante. Siguiente pregunta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sin mancha y purificado. Y el complemento es muy bien, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo dijo Pablo en Romanos 12, versículo 1. Siguiente pregunta, ¿dónde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿En Efesios 5:15, en 2 Timoteo 3:18 o en 2 Corintios 12:9? La respuesta es muy bien, lo escribió Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Cómo llama Jesús a todas las calamidades que suceden en los postreros tiempos? A, principio de dolores, B, el fin de los días, o sea, y B son ciertas. Pues el Señor Jesús dice, esto apenas es principio de dolores. Mateo 24, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se encontraba Jesús cuando María lo ungió con un perfume? A, en Nazaret, B, en Betesda o C, en Betania. Si lo sabías, la respuesta es la C, estaba en Betania. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8 mencionan esta escena y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál libro continúa después del libro del profeta Oseas? A, Joel, B, Abdías o C, Amós. Pues después de Oseas sigue Joel. Muy bien, el profeta Joel, profetas menores. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuántas personas creyeron y fueron bautizadas después del primer discurso de Pedro? A, 4,000, B, 5,000 o C, 3,000. Y la respuesta es muy bien, C, 3,000 personas. Imagínense ustedes si fueron bautizados. Hechos 2, 41 y al nombre del padre de José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Sí, José el carpintero. La Biblia menciona que se llamaba Jacob, el padre de José. Mateo 1:16 lo menciona en la genealogía de Jesús. Segunda pregunta. ¿Cuál es la carta de Pablo en la que menos llamados de atención hace? La carta a los Filipenses en sus 4 capítulos. De hecho, por eso muchos teólogos dicen que es la carta favorita o la iglesia favorita de Pablo. Siguiente. ¿Por qué una multitud enviada por los sacerdotes vinieron a Lázaro, a quien Jesús resucitó? Y la respuesta es porque querían matarlo, obviamente por orden de los sacerdotes. Juan 12, 9 al 11. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la fiesta de Pentecostés? Pues no es la venida del Espíritu Santo. La verdadera fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha o el Shavuot. Levítico 23, 15 al 21. Siguiente. Después de Jesús, ¿quién le predicó el evangelio abiertamente a los samaritanos?
Pues fue Felipe, uno de los diáconos elegidos en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 13 lo mencionan. Pregunta 6. ¿Cuándo los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, a quienes enviaron? Pues después de que Felipe, como se dice, abrió el camino, vinieron Pedro y Juan a reforzar la predicación. Hechos 8:14, pregunta número 7. Los israelitas fueron derrotados por los de ahí porque pecó tomando del anatema. ¿Quién pecó? Muy bien, fue Acán, el pecado de Acán. Josué capítulo 7 y vamos con la pregunta número 8. Josué hizo dos cosas justo antes de tomar Jericó. Una fue circuncidar a los hombres, ¿y cuál fue la otra? Pues ahí a las puertas de Jericó circuncidó a los varones y celebró la Pascua. Josué capítulo 5 lo menciona exactamente. Pregunta número 9. ¿Cuál es la novena carta o libro que encontramos en el Nuevo Testamento? A ver, haz memoria. Y la respuesta es Gálatas. Gálatas es la novena carta mencionada o libro mencionado en el Nuevo Testamento. Siguiente. Nombre del estanque al que Jesús envió al ciego que lavara sus ojos para sanarlo. Y este estanque se llamaba Siloé. Juan 9 del 1 al 7 menciona que Jesús hizo lodo, se lo untó al ciego y luego le dijo: ve y lávate en Siloé. La Biblia menciona el significado del nombre de este estanque. ¿Qué significa la palabra Siloé? Y su significado es enviado, lo dice literalmente en Juan capítulo 9, versículo 7 y vamos con la pregunta 12. Según el apóstol Pablo, si Dios llama a uno siendo libre, ¿qué viene a hacer? Muy bien, se agotó el tiempo, viene a ser esclavo de Cristo, lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios 7:22. Siguiente. ¿Cuáles cartas paulinas fueron escritas desde la prisión? Pista, fueron 4. Y la respuesta es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien, pregunta 14. ¿Quién dijo que la lengua es un pequeño fuego que puede encender un gran bosque? Muy bien, esto lo dijo Santiago en su carta. Santiago capítulo 3, versículo 5 exactamente. Pregunta 15, vamos por la mitad. ¿De dónde surgieron los cananeos o el pueblo de Canaán en la Biblia? Pues ellos son descendientes de Canaán, que fue hijo de Cam y este a su vez hijo de Noé. Génesis 16, pregunta 16. ¿En qué contexto aparece por única vez la palabra juguete en la Biblia? Pues la única vez que aparece la palabra juguete fue cuando cogieron a Sansón. Previamente a su muerte lo usaron como juguete. Jueces 16, 23 al 25. Pregunta 17. ¿De qué ciudad era la viuda a la que Jesús le resucitó su hijo? Pues es conocida como la viuda de Naín porque de allí era esta mujer. Lucas 7 del 11 al 17. Pregunta 18. ¿Quiénes son los 144,000 que alaban en el cielo según el Apocalipsis? Pues dice que estos son los hombres que nunca tocaron mujer, que son vírgenes. Apocalipsis 14 del 1 al 5, pregunta 19. Nombre del rey de Gerar al que Abraham le dijo que Sara era su hermana. Pues el nombre de este rey era Abimelech. Génesis 20 del 1 al 3. Pregunta número 20. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Completa. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Pregunta 21. ¿Cuál era el nombre del familiar de Saúl con el que el rey David tuvo misericordia?
Hasta canción le tienen por ahí, ¿cierto? Mefiboset. Segundo libro de Samuel 9 del 1 al 6 lo menciona. Pregunta 22. ¿De quién exactamente era hijo Mefiboset? Pues literal y textualmente dice que era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Segundo de Samuel 9:6. Pregunta 23. ¿Quiénes fueron los que ofrecieron fuego extraño a Dios y por esto murieron? Pues sus nombres eran Nadab y Abiú. Levítico 10 del 1 al 2 menciona esta escena. Pregunta 24. Atentos, ¿quién fue el padre de Nadab y Abiú? Se agotó el tiempo. Muy bien, Aarón. Levítico capítulo 10, versículo 1 lo menciona. Pregunta 25. ¿Quién fue el compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Muy bien, fue Bernabé. Hechos capítulo 13 lo menciona. Pregunta número 26. Pablo y Bernabé por un desacuerdo se separaron y en el segundo viaje Pablo se llevó a Silas y Bernabé a... Muy bien, se llevó a un hombre llamado Juan Marcos. Hechos capítulo 15 versículos 36 al 41. Pregunta 27. ¿Quién en la Biblia fue el que dijo la famosa frase apacentar la grey de Dios? Se agotó el tiempo y fue el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2. Atentos, pregunta 28. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías por Jerusalén cuando supo de su destrucción? A ver si lo sabes. Pues Nehemías lo primero que hizo fue llorar, ayunar y orar. Nehemías 1 del 1 al 4, penúltima, 29. Nombre del rey de Persia que envió y apoyó a Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Tienes 5 segundos. Y su nombre fue el rey Artajerjes. Nehemías capítulo 2 lo menciona. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Cuáles son los únicos 3 libros de la Biblia que mencionan al rey y sacerdote Melquisedec? 30 preguntas, no sé, ¿qué tal te parecieron? ¿Difíciles o más bien fáciles? Y la respuesta es Génesis, Salmos y Hebreos. Génesis 14, Salmos 110 y Hebreos 5 al 7. Alabanzas a nuestro Dios siempre por su palabra y por esta pregunta bonus. Vámonos con una pregunta más. Responde tú mismo en los comentarios. Anímate, queremos leer tu respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién en la Biblia es sacerdote según el orden de Melquisedec? No está tan fácil. Vamos a ver, tenemos un canal hermoso llamado Cristo al Comando Kids aquí en YouTube, por favor. Si no lo conoces, suscríbete, búscalo. Cristo al Comando Kids, K-I-D-S, Kids. Tenemos muchos capítulos, episodios y enseñanzas maravillosas para nuestros niños y también un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días. Comparte este contenido si te bendice. Queremos llegar a muchas más personas con la palabra de Dios. Recuerda que esto es Cristo al Comando.